desarrollar lo más breve posible y también concisos en el Señor para que podamos aprender algo hoy sobre lo que es la antropología bíblica. La antropología bíblica. Y cuando miramos primeramente la palabra de Dios, cuando nos paramos en ella y miramos con una perspectiva cristiana, no es difícil para nosotros primeramente mirar lo que es Dios y quién es Dios. Sabemos que Dios es un ser inmaterial, invisible al hombre, pero que se hace visible, que es lo que nosotros comprendemos como unas teofanías de Dios. Recordando que la Biblia dice que Dios es espíritu, es inmaterial. Entonces, cuando vemos nosotros primeramente la palabra de Dios y esto que el apóstol Lucas escribe en Hechos 17, no es difícil para nosotros comprender que detrás de todo lo que existe hay un Dios único y creador. Hay un Dios único y creador. La Biblia dice que de una sangre ha hecho todo el linaje. De allí vamos a mirar y dice Dios, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ha hecho para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En el Salmo 100, el escritor dice, reconoced que Jehová es Dios. Dice la Biblia, Él nos hizo. ¿A quién? A nosotros. Y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, desde este punto de vista, miramos que Dios primeramente es el creador del ser humano. Dios es el creador del hombre. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Amén. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer en sí mismo, hermano, al hombre. ¿Por qué razón? Porque solo el hombre, o solo en Dios, el hombre encontrará la única verdad. Solo en Dios. Recuerde que hablamos de Dios, del Dios de verdad. El hombre solamente puede encontrar la verdad en Dios. Dios fue el que creó todo linaje al ser humano. Y de un solo principio, como dice la Biblia, todo el linaje, para que habitase sobre la faz de la tierra. Eso como a manera de introducción. Pero cuando usted podrá decirnos o preguntarnos, hermano, ¿qué significa esa palabra antropología bíblica? La antropología bíblica es la doctrina del hombre. Eso significa la palabra antropología bíblica, y es la enseñanza teológica de la doctrina del hombre. Es el estudio del hombre en sí mismo. Eso es la antropología bíblica. El estudio del hombre en sí mismo es el estudio de la humanidad desde una perspectiva bíblica cristiana. Desde ese punto de vista tenemos que mirar la antropología bíblica, en otras palabras, la doctrina del hombre, de la perspectiva bíblica cristiana, para poder así mirar, hermano, todo lo relacionado de Dios en su creación y con el hombre. Mire, esta doctrina nos ayuda a entender el hombre y a estudiarlo. Nos ayuda a entenderlo, a estudiarlo desde el área espiritual. Desde allí nos ayuda y nos muestra un panorama
para comprender más la función del hombre. Desde el área espiritual, esa imagen que hizo Dios en él. Desde el área física o físico, esa área biológica de cómo el hombre fue creado. Y también de esa área social, cómo interactúa o cómo se mueve en la sociedad. Naciones, pueblos o lengua o cualquier cultura. Desde ese punto nos ayuda a estudiar al hombre. La antropología o la doctrina del hombre nos muestra el origen del hombre. Nos muestra el origen del hombre. La antropología nos muestra la creación del ser humano, la creación del mismo. No solamente nos muestra el origen, sino también nos muestra su creación. La antropología o la doctrina del hombre nos muestra el propósito de su misma creación y también la naturaleza misma del hombre. Eso nos enseña y nos muestra de la perspectiva bíblica. Y frente a esta verdad es que nosotros debemos presentar defensa ante aquel que demande una explicación. Primeramente en el Dios que creemos y segundo lo que Él ha creado. Frente a esta verdad es que nosotros tenemos que refutar, que hermano, ir en defensa de la doctrina bíblica. Frente a esta verdad es donde nosotros tenemos que pararnos, conscientes de lo que Dios ha hecho. Y frente a esto han surgido, hermano, pensamientos humanos, pensamientos filosóficos o ciencias humanas, donde han ido en contravía queriendo contrarrestar lo que Dios ha hecho y lo que la Biblia nos enseña. Por eso la Biblia dice: reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Adore al Señor. Entonces, hay ciencias, hermano, y hay dos ciencias o dos pensamientos muy comunes para explicar científicamente el origen del hombre. Filosóficamente o científicamente hay una corriente que se llama antiteísta. Antiteísta. Y esta teoría dice que no hay Dios. Eso dice esta teoría filosófica, antiteísta. Dice que no hay Dios, que no existe Dios. Pero el estudio de la doctrina, de la perspectiva bíblica, nos enseña otra cosa. El Salmo 14 dice: dice el necio, en su corazón no hay Dios. El necio en su corazón dice: no hay Dios. Este pensamiento antiteísta dice que la vida emergió naturalmente de la preexistencia de bloques de construcción inertes. Mire lo que dice esta ciencia: bajo la influencia de leyes naturales como la gravedad, que de allí vino, hermano, como esa existencia del hombre, o de la preexistencia de bloques. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque hoy en los colegios y en las universidades no paran de enseñar esto, estas corrientes. Y por eso cuando usted y yo tenemos bien claro la doctrina del hombre, podemos refutarlo con fundamentos bíblicos del Señor. Entonces,
en esta situación de estos pensamientos han surgido diferentes hombres, los cuales han ido en contravía de este pensamiento, del pensamiento de Dios. Hubo un hombre llamado Georges Lemaitre. Este hombre fue un físico matemático de origen belga, y él fue, hermano, el que hizo la síntesis del Big Bang. Él fue el que hizo y estudió la gravitividad o de la gravedad. Este hombre dice que nosotros venimos de allí. Georges Lemaitre, así se llama o se llamaba, y se postuló diciendo que nosotros éramos el resultado del Big Bang. Y hubo otro también llamado Charles Darwin, que este hombre fue un naturista inglés, y él decía, este hombre decía que nosotros, que él había descubierto que el ser humano era descendiente del mono. Hágame esa usted. Digamos gloria a Dios. Entonces, dicen estos hombres sus teorías, pero no es lo mismo un montón de ladrillos que una pared de ladrillos. No es lo mismo un montón de ladrillos que una pared bien edificada del mismo. ¿Con qué fin? Porque en Dios, o en el Dios que nosotros predicamos y enseñamos, es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Dios no ha dejado nada a la imaginación del ser humano en su creación. Él lo ha hecho todo. Él es un Dios de orden. Frente a este pensamiento de estos hombres hay que mirar la Biblia, lo que dice. Porque el origen no está en las manos del hombre. El origen no está en las manos del hombre. Mire, ni tampoco está en la llamada evolución. El origen está en el pensamiento de Dios. El origen del hombre está en el pensamiento de Dios. Génesis 1:26, en el capítulo único, en el capítulo 1 de la Biblia, en el primer versículo dice: y creó Dios los cielos y la tierra. Allí cuando dice y creó es un verbo de crear. Y todo ese capítulo 1 es como la maqueta arquitectónica del Señor, de lo que Él hizo. Y en esa creación entra la existencia del hombre. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios. ¿Qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el 27, y creó Dios. ¿Qué hizo? Al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. No es el pensamiento de este hombre George o Darwin, no, señor. Nosotros no somos de ese resultado. La Biblia dice: y lo creó Dios, varón y hembra. El origen del hombre lo enseña la Biblia mediante su creación o mediante la creación. Porque la intervención divina fue determinante para la existencia del hombre. La intervención de Dios, la intervención divina es determinante para la existencia del hombre. Génesis 5:1 dice: este es el libro
de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Malaquías 2:10 dice: no tenemos todos un mismo Dios, no nos ha creado un mismo Padre. A su nombre la gloria. Dele ese aplauso al Señor. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Y frente a esta postura de pensamiento es donde surge, hermano, las enseñanzas doctrinales desde el punto de vista bíblico, cristiano. Y el otro pensamiento es el pensamiento teísta. ¿Y sabe qué dicen ellos? Enseña que Dios usó la evolución. Mire lo que dicen. Que Dios usó la evolución como un método. Dice que aunque existe un Dios, pero que Él no estuvo involucrado directamente en el origen de la vida. Mire la aberración tan grande, hermanos. Dice que aunque Él usó la evolución, pero que Él no estuvo involucrado, hágame esa, directamente en el origen de la vida. El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 3 al 4 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida. Él es la única vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Cómo van a decir que Él no estuvo involucrado directamente en el origen de la vida? Cuando la Biblia refuta esa teoría y dice que en Él estaba la vida. Y dice que por su voluntad existen y fueron creadas todas las cosas. Todos estos pensamientos o hipótesis son una negación del verdadero significado de la creación. Porque en la creación del hombre, y el hombre existe, y es porque Dios lo ha traído a la vida. Dios lo ha traído a la vida. Mire, solo el poder de Dios, solo su poder creador lo hizo diferente. Lo hizo a su imagen. Lo hizo diferente y sopló aliento divino en ese hombre y le dio vida a ese ser. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay una versión que dice: y fue el hombre un alma viviente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre no surgió por casualidad. No, Señor. Nosotros no somos casualidad. Tampoco se originó de una forma animal. Adán fue creado por Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es más, el hombre fue hecho del polvo.
Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. ¿Y qué dice? Y al polvo volverás. Eclesiastés habla en el capítulo 11, dice que así como tú no conoces el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, el hombre quizás podrá imitar las cosas que el hombre hace, podrá hacer algo similar de lo que el hombre hizo, pero jamás podrá igualarse al poder creador de nuestro Dios. Él es nuestro creador. Dele ese aplauso al Señor. Tuvo que haber una intervención divina en la vida del hombre. No solamente o lo crea por un capricho, sino también que creó al hombre con un propósito. Y ese propósito era solamente para su gloria. Era para eso nomás. El hombre no cumplió. No fuimos capaces de cumplir. Mire, el hombre fue creado con un propósito y fue para la gloria de Dios. ¿Sabe qué quería Dios? Dios deseaba un hombre conforme a su imagen y semejanza. Dios quería que este hombre gobernara sobre todas las cosas en la tierra después de él. Eso quería Dios con el hombre. Deseaba que el hombre le glorificara. Deseaba que el hombre le adorara, que le amara, porque lo hizo para su gloria. Lo hizo para su gloria. Que lo amara y que tuviera comunión con él. Amén. Dios no creó al hombre porque él se sentía solo o porque le hacía falta compañía. Él creó al hombre para alabanza y gloria de su nombre. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía, y viene el verbo crear. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios creó al hombre. Dios lo formó con sus manos. Y dice, y los hice. Fuimos solamente creados para glorificar a Dios. Y esto indica que aún somos importantes para Dios. Pero Dios lo crea. La antropología nos muestra el origen del hombre. El origen está en Dios. E hizo Dios al hombre a imagen y semejanza. La doctrina del hombre nos muestra la creación del mismo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo creó para su gloria, pero también lo hizo con una naturaleza. ¿Y sabe por qué lo hizo con una naturaleza? Dios, si hubiese querido hacer máquinas, Él las hace. Créame que Él las hace. Pero Él puso una naturaleza en el hombre. Una naturaleza que no vino del Big Bang, ni tampoco de la evolución. Una evolución no deja
de evolucionar, de seguir su corriente. El mono se quedó siendo mono. Los peces son pececitos y la nada no es nada. Aquí creemos por la Biblia que hay un creador, que existe un Dios, que nos ha dado la vida, que nos ha creado del polvo, que nos hizo para su gloria y nos ha dado una naturaleza. La personalidad del hombre influye todo su ser. La naturaleza humana está conformado de espíritu, alma y cuerpo, porque Él lo quería conformar y lo hizo de esa forma, con unos preceptos y unos objetivos en Él. El hombre no es simplemente un ser como dice la ciencia, o simplemente una materia. No, Señor. Hay mucho más en la creación del hombre. Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, nos muestra esa naturaleza del hombre. En otras palabras, o en un término teológico, la tricotomía del hombre. Y Pablo dice que el mismo Dios de paz, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí muestra, hermano, la personalidad o la naturaleza del hombre. Porque el espíritu es la parte del hombre que es capaz de hacerle consciente de Dios y de comunicarnos con Él. El alma es la parte del ser humano con la cual es consciente de sí mismo para desarrollar su potencial y facultades. Y el cuerpo, lo que nos hace consciente de todo lo que nos rodea y nos comunica con lo exterior. Pero aquí hay algo. Entonces, ¿cómo era el hombre, hermano, antes de pecar? ¿Cómo era Adán? Era inocente. ¿Por qué es necesario nombrar la naturaleza del hombre? Porque estamos hablando de esa doctrina. Y Adán era inocente. Adán era libre de pecado. Adán fue libre de maldad cuando fue creado. Fue libre de culpa. En otras palabras, era ingenuo. En el principio no tenía pecado. No era culpable de ninguna falta. Adán no conocía el mal. El hombre al principio no solamente era bueno, sino santo. Porque dice la Biblia que a imagen de Dios, a imagen. Esa imagen es una réplica de lo que era Dios o de lo que es Dios. Él es santo. Él es puro y traspasó esa naturaleza al hombre. E inocente. La Biblia lo muestra en Génesis 1:31 y dice la Biblia, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno, incluyendo al hombre en gran manera. La vida integral del hombre y en el orden que fue creado y para lo que fue creado, es decir, era gobernado por el Espíritu. Tenía comunión con Dios. Y en Él estaba sujeto el cuerpo y el alma, porque cuando hay comunión con Dios, el alma se sujeta y el cuerpo obedece. Eso es la naturaleza. Pero una vez que el hombre falló, su espíritu perdió el poder, quedó inactivo.
espiritualmente por la falta de comunión con Dios. Y aquí yo tengo que entrar a analizar cómo está esa naturaleza en esta mañana. Porque si hay comunión, hay actividad. Pero si no hay comunión, dice la Biblia que el hombre quedó inactivo. Cuando no hay comunión, o espiritualmente por la falta de comunión con Dios, a eso se le llamó la destitución de la gloria de Dios. Al no tener comunión, se le llamó la destitución. Porque el espíritu de Adán fue separado de la vida de Dios. Y esto es lo que se llama muerte espiritual. Cuando no hay comunión con Dios, hay muerte espiritual. Físicamente podemos vivir, pero hay muerte espiritual. Y su alma fue afectada por el pecado. Estamos hablando de la naturaleza, de lo compuesto del hombre. De la misma manera, hermano, al haber habido muerte espiritual, su alma fue afectada y su cuerpo quedó expuesto a la muerte física. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, por eso mismo ahora la personalidad del hombre debe afectar su ser completamente. Porque el espíritu del hombre es el hálito de vida, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hálito de vida o espíritu del hombre es el que le da vida espiritual. Si no hay espíritu, no hay vida. No hay hálito de vida. Y esa vida espiritual le da la vida física aún al alma y al cuerpo. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Mire, hermano, en el espíritu tenemos tres componentes, tres facetas. Tenemos la comunión, la intuición y la conciencia. De eso consta el espíritu. Él es el hálito de vida. Él es el soplo, lo que Dios le dio al hombre. Pero en ese hálito de vida, en ese espíritu, hay tres áreas, tres componentes, tres facetas: la intuición, la comunión y la conciencia. Por la conciencia seremos juzgados, seamos o no seamos cristianos. La conciencia es lo que nos capacita para razonar y conocer entre lo bueno y lo malo. Cuando el niño nace sin pecado, en inocencia, vamos a decirlo, pero a medida que él va creciendo, sus sentidos se van desarrollando, y a medida que se va desarrollando, se va dando cuenta del pecado, porque la conciencia es lo que discierne entre lo bueno y lo malo. Pablo dice en 1 Corintios 5:3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Eso lo hace la conciencia. Pero ¿dónde está la conciencia? ¿En el cuerpo? ¿O en dónde? En el espíritu. Estamos aprendiendo en esta mañana. Hay tres facetas: intuición, comunión y conciencia. La intuición es con la que se sabe y se sienten los movimientos del Espíritu Santo. Marcos 2:8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones?
Y la comunión nos da la capacidad de relacionarnos con Dios. Nos da la capacidad, hermanos, de poder percibir a Dios. Cuando hay comunión, está dentro del Espíritu. Pero no lo sentimos por nuestros pensamientos, ni tampoco por nuestras emociones o intenciones. Únicamente podemos conocerlo directamente a través del Espíritu, que es que podemos, hermano, tener la comunión con Dios. Lucas 1:47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dele la gloria al que vive en esta mañana. Recuerde la naturaleza del ser humano. El espíritu es el hálito de vida, pero en ese espíritu están las tres facetas: comunión, intuición y conciencia. Y ya vemos lo que significa cada una de ellas. El alma. El alma es aquel ser inmaterial, intangible, invisible. El alma es la que nos hace consciente de sí mismos. Es decir, hermanos, es la que hace que uno tenga vida consciente. Pero en el alma, voy a decirle algo en el nombre del Señor. Le dije que el alma es la que nos hace que uno tenga vida consciente. La vegetación tiene vida, pero no consciente. Pero no consciente. Los animales tienen vida consciente, pero no racional. No racional. Los humanos tenemos un destino eterno. Los animales no. Tenemos un destino eterno. Y es allí donde yo tengo que empezar a ubicarme. Porque si mi origen está en Dios, si yo fui creado por Dios, si me hizo para la gloria de su nombre, y me ha puesto una naturaleza, un espíritu, un alma, un cuerpo, yo tengo que saber cómo están esos componentes en esta mañana. Yo tengo que saber cómo están los componentes. ¿Cómo está mi intuición, mi comunión y mi conciencia ante Dios? Porque el alma es el asiento, en ella hay tres áreas. El alma es el asiento de la voluntad, emociones y mente. En el alma es donde nos da la capacidad nosotros de decidir lo que queremos. En el alma decidimos si amamos a Dios o no lo amamos, si seguimos a Cristo o no seguimos. En el alma fue que Eva y Adán decidieron, porque allí se encuentra la voluntad. Y la voluntad comunica lo que queremos y nos da la capacidad de tomar decisiones. Y es en la voluntad donde decidimos nosotros seguir o no seguir a Cristo. Porque la voluntad no es lo mismo que las emociones. No es lo mismo. Hay que ir haciendo partituras. No es lo mismo. Las emociones las expresamos con los sentimientos. Las emociones es cuando amamos, cuando reímos, cuando gozamos, cuando nos entristecemos, cuando nos afligimos. Esos son emociones. Pero la voluntad es diferente. La voluntad, tengo la capacidad de decidir lo que yo quiero que Dios haga con mi vida. Y en esta mañana, amigo, hermano, nosotros tenemos que decidir en la voluntad, porque el ser humano tiene un origen eterno, tiene un destino eterno.
Porque a veces el ser humano confunde el cuerpo con lo que es la carne. Y son dos temas quizás muy parecidos, pero diferentes. La carne, o cuando hablamos de ella, no estamos hablando del cuerpo. La carne es la naturaleza pecaminosa que entró en el hombre con el pecado de desobediencia. La carne o naturaleza pecaminosa puede gobernar al hombre mientras éste esté en pecado. Cuando el hombre peca, voy a decirle algo en el nombre del Señor con mucho temor. Cuando el hombre peca, la peor parte la lleva el alma. Su voluntad es afectada. Su voluntad queda aprisionada y afecta su naturaleza. Así que si decidimos hacer caso, hermano, alguna decisión de pecado ya está concebido en el propósito y solo lo que queda es la ejecución del mismo. Mire, Santiago en el capítulo 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su carne, su deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz a la muerte. Y con esto termino. El cuerpo es el asiento, es como el vehículo del alma. El cuerpo es el vehículo, los medios por los cuales el espíritu y el alma se relacionan con el mundo que lo rodea. Ahora, el cuerpo también puede ser utilizado por la naturaleza pecaminosa para llevar a cabo sus designios. Este templo, este cuerpo, que ha sido para la gloria de Dios, puede ser utilizado por la naturaleza pecaminosa para llevar a cabo sus designios. El cuerpo es el elemento que nos permite a nosotros comunicarnos con todo lo exterior. Todo lo que el alma desea lo lleva a la práctica mediante el cuerpo. El cuerpo es el vehículo. Pero recuerde algo, mi hermano. En este caso depende quién gobierna. ¿Quién gobierna? Si gobierna Dios, el Espíritu, estamos viviendo para la gloria de Él. Pero si gobierna la voluntad del pecado en nosotros, ¿quién gobierna? ¿El espíritu o la carne? ¿Quién ejerce el dominio sobre nosotros? Y es determinante para las acciones del alma. ¿Sabe por qué? Porque alguno de los dos va a determinar el lugar que ocupará el alma en la eternidad. La decisión que el hombre tome va a ser un eco en la eternidad, y la que va a sufrir o la que va a gozar es el alma. Hebreo 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea que yo en esta mañana, sabiendo que mi vida está originada en Dios, que Dios es mi creador, que puso en mí una naturaleza, yo tengo que concientizarme, hermano, de que hay un destino eterno, y que ese destino eterno, hermano, va a ser nuestra alma.
ese ser inmaterial, la que va a estar allí, sea para bien o sea para mal. Nosotros no somos el resultado de un pensamiento humano. Nosotros somos el resultado del pensamiento de Dios. Dele la gloria al Señor en esta mañana. Y quiero terminar con lo que comencé. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Póngase en sus pies y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Recuerde que estas son enseñanzas doctrinales, donde nos alimentamos y donde conocemos, hermano, lo que Dios quiere con nosotros. Levante su mano y démosle gracias a Dios. Eterno Dios y Padre de la gloria, te damos la alabanza, Señor. Te damos honra y adoración. Señor, gracias. A ti atribuimos nuestra existencia, Señor. Tú nos has hecho del polvo. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes que al polvo volveremos. Nos has coronado de gloria, mi Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Tú nos has ayudado, nos has traído hasta aquí, Señor. Hoy te damos la gloria, la honra, y ayúdanos a seguir, Señor, alimentando nuestro ser, nuestra naturaleza, con tu presencia cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Si los vientos te obedecen y la mar ante ti te calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que los hombres le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existirían, lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Y entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Aleluya. Si puedes ver y contar cada estrella que alumbra lo inmenso de un inmenso cielo. Piensa que Dios es real, no es un cuento, y que Él es tan grande que no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando, al oír el bravido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Aleluya. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando, al oír el bravido del mar que me dice cantando.
hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano Todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca. con la sombra De un árbol la cual te regala descanso. Y entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ver a contar cada estrella que alumbra a lo lejos del inmenso cielo. Si no puedes confiar que Dios es real, no es un cuento. Es que Él es tan grande, no se puede negar. Y yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Y yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando. Al oír el bravido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Gloria al Señor Jesús. Sabemos que Él vive. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Hermosa palabra nos ha regalado el Señor. Que no se nos olvide que fuimos creados para glorificar este nombre, que es sobre todo nombre. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Sabemos que este mes de enseñanza y venimos a aprender. Mis hermanos, esta prédica, el que la quiera, la enseñanza, se la podemos dar en